La historia suele escribirse a la luz del día, pero los imperios se ganan o se pierden en las sombras de la noche. Cuando el sol se pone sobre el reinado de David, un escalofriante silencio se apodera de la ciudad santa. Los pasillos que antes resonaban con cantos de victoria, ahora están llenos de susurros de fantasmas y de los pasos de los que traman en secreto. David, el hombre que construyó un imperio, ahora es prisionero de su propio cuerpo frágil, ajeno a la tormenta que se reúne justo fuera de sus puertas. El escenario está preparado para una coronación, pero no es la que el cielo había destinado. ¿Quién permitió este vacío de poder? ¿Por qué el profeta Natán permaneció en las sombras mientras el pretendiente Adonías reunía sus ejércitos? La atmósfera está preñada de un misterio divino, un enigma envuelto en la fragilidad de un anciano. Mientras el vino corre en la mesa de un rebelde, comienza una guerra silenciosa. Es una batalla entre la fuerza visible de un usurpador y el decreto invisible del Todopoderoso. La pregunta sigue en pie en el último aliento de un rey. ¿Quién tiene realmente el poder de coronar al próximo escogido? Parte 2. El banquete del usurpador. Mientras el palacio de David permanece envuelto en un pesado silencio sepulcral, a unos kilómetros de distancia en la piedra de Zohelet, cerca de En-Rogel, la atmósfera es peligrosamente eléctrica. Adonías, el hijo sobreviviente mayor del rey, ha decidido que el trono ya no es un regalo que se hereda, sino un premio que debe ser arrebatado. Es un hombre de impresionante presencia física y encanto, calculado muy parecido a su difunto hermano Absalón. Pero bajo las túnicas regias se esconde un corazón consumido por un hambre impaciente de poder. No ha esperado la bendición de su padre, ni el decreto de Dios. Simplemente ha decidido que la corona le pertenece por derecho de nacimiento y fuerza. Para asegurar su reclamo, Adonías ha reunido una formidable asamblea de personas influyentes. Ha seducido la lealtad de Joab, el comandante del ejército endurecido por la batalla, y de Abiatar, el sumo sacerdote. Su presencia en su banquete da un aire de legitimidad a su rebelión. Mientras el humo de las ovejas y los bueyes sacrificados se eleva en el aire del desierto y el vino fluye libremente, el grito «¡Viva el rey Adonías!» comienza a resonar por el valle. Es un espectáculo calculado de autoridad, diseñado para que su coronación se sienta como una inevitabilidad. Sin embargo, en su arrogancia, Adonías ha cometido un error estratégico fatal. Sus invitaciones fueron selectivas. Al excluir deliberadamente al profeta Natán, a los hombres valientes de la guardia de David y a su hermano menor Salomón, ha revelado su verdadera intención. Esto no es una transición de poder, es la ejecución de un destino. El banquete es una mascarada de santidad, donde los rituales sagrados se usan para cubrir una ambición profana. Mientras los invitados ríen y brindan por su nuevo rey, permanecen deliciosamente inconscientes de que el silencio en el palacio está a punto de romperse por una contraestrategia que nunca vieron venir. Parte 3. La vigilia del profeta reescrita. El clamor festivo que sube desde En-Rogel lleva un filo escalofriante mientras se derrama en la quietud sagrada de Jerusalén. Para el oído inexperto no es más que el sonido de una ciudad en celebración. Pero para Natán el profeta es el grito disonante de un pacto que está siendo desgarrado, de pie sobre las murallas silenciosas. Natán observa el humo sacrificial que se eleva desde el campamento de Adonías, un humo que no asciende al cielo, sino que se aferra a la tierra como un sudario. Sabe que una corona robada en la oscuridad solo puede conducir a un reino de sombras. El hombre conforme al corazón de Dios se está muriendo, y con él la misma promesa de un futuro de paz parece titilar como una vela que se apaga. El alma de Natán es un campo de batalla de decisiones agonizantes. Es el guardián de la palabra, pero se encuentra solo frente a una marea de acero y traición religiosa. Hablar es firmar su propia sentencia de muerte. Guardar silencio es traicionar al Todopoderoso. Siente el peso aplastante de un secreto divino. Salomón fue escogido por Dios, pero Adonías ha sido escogido por los hombres. Es la lucha clásica entre el poder visible de un príncipe rebelde y el decreto invisible del Eterno. Natán se da cuenta de que la fe no es solo esperar a que Dios actúe. Es tener el valor de ser la mano que Dios usa para asestar el golpe decisivo. Con la urgencia de un hombre que ve descender la espada del verdugo, Natán entiende que no puede librar esta batalla desde el púlpito. Debe librarla en los pasillos del poder.
Pero la entrada al Sancta Sanctorum del rey está custodiada por más que soldados. Está custodiada por la fragilidad y la confusión de la mente de un anciano. Necesita una llave para abrir la memoria de David, una voz que el rey no pueda ignorar. Mientras desciende de las murallas su sombra alargándose bajo la luz de la luna, Natán avanza hacia los aposentos de la reina. Está a punto de invitar a Betsabé a una conspiración de luz. Una apuesta donde lo que está en juego no son solo sus vidas, sino el latido espiritual de toda una nación. Parte 4. La apuesta de la reina. Estilo narrativo. La sombra de Natán se alargó afilada sobre el suelo de piedra, mientras se deslizaba hacia los aposentos privados de Betsabé. No esperó un saludo. Sus ojos encendidos con una intensidad desesperada se clavaron en los de ella. Adonías, reina. Susurró y las palabras golpearon la habitación como un impacto físico. Y nuestro señor David no sabe nada de esto. La mano de Betsabé voló a su garganta conteniendo el aliento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ella lo vio con claridad en la mirada del profeta si fallaban esa noche. El sol de la mañana brillaría sobre la espada del verdugo para ella y para Salomón. «Ve ante el rey», ordenó Natán inclinándose hacia ella. «Entra en su cámara. Recuérdale el juramento que te hizo por el Señor su Dios. Pregúntale por qué Adonías se sienta en su trono». Hizo una pausa con la mano aferrada al asta de su bastón. «Mientras aún estés hablando con él, yo entraré después de ti. Me pondré detrás de ti y confirmaré cada palabra que digas». Betsabé sintió el peso helado del momento. Se arregló los mantos con los dedos temblándole levemente mientras ajustaba su velo. Esto ya no se trataba de gracia cortesana. Era una caminata hacia la guarida del león. Se dio vuelta alejándose de Natán y avanzó hacia el pasillo tenue y resonante. Cada paso sonaba como un latido de tambor en el silencio hueco del palacio. Los guardias en las pesadas puertas de cedro del rey la miraron con ojos vacíos, pero no la detuvieron. Empujó las puertas lentamente, las bisagras gimiendo en la quietud. La habitación olía a vejez y a incienso agonizante. Allí, sepultado bajo una montaña de mantas pesadas, yacía el hombre que una vez había vencido a gigantes, ahora pequeño y frágil en las sombras. Betsabé tomó una respiración profunda, dio un paso hacia la cama y se arrodilló. Parte 5. La cámara del silencio. El aire en la cámara del rey estaba estancado espeso con el olor de hierbas medicinales y el frío opresivo de la muerte que se acercaba. Betsabé permanecía de rodillas con la frente casi tocando el suelo frío. «Mi señor, oh rey», susurró con la voz temblorosa pero clara. David se removió bajo las pesadas capas de pieles y telas. Sus ojos se abrieron lentamente, nublados por la edad y el agotamiento, esforzándose por enfocar la figura delante de él. Abisag, la joven sierva que atendía el fuego, dio un paso atrás hacia las sombras, dejando sola a la reina con su marido. La voz de David era apenas un susurro ronco, un fantasma del rugido que alguna vez comandó ejércitos. «¿Qué deseas?», preguntó. Betsabé se puso de pie con los ojos brillando por lágrimas contenidas, pero con la postura resuelta. No habló de amor ni de recuerdos. Habló de una promesa rota. «Mi señor, tú me juraste por el Señor tu Dios diciendo, ciertamente Salomón tu hijo reinará después de mí. Pero mira, Adonías se ha hecho rey. Y tú, mi señor, el rey, no lo sabes». Ella observó de cerca su rostro buscando una chispa del viejo David, el hombre de acción. Se acercó más a la cama, su sombra proyectándose sobre él. Afuera, el sonido distante y apagado de flautas y vítores del banquete de Adonías parecía vibrar a través de las paredes del palacio. «Has sacrificado bueyes y ganado engordado en abundancia», continuó ella con la voz cobrando fuerza. «Ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab el comandante, pero a Salomón tu siervo no lo ha invitado». Se inclinó hacia él con la mirada atravesando su confusión. «Los ojos de todo Israel están puestos en ti, mi señor, para que les digas quién se sentará en tu trono. Si no actúas cuando duermas con tus padres, mi hijo y yo seremos tratados como criminales». Parte 6. El doble testigo. Antes de que David pudiera encontrar el aliento para responder, unos golpes fuertes resonaron en la puerta exterior. El mayordomo entró con la voz en un susurro frenético. «Natán el profeta está aquí».
Mientras Betsabé retrocedía hacia las sombras del tapiz, Natán avanzó a grandes pasos dentro de la habitación. No se inclinó con la suave gracia de un cortesano. Se plantó ante la cama como un pilar de juicio. El olor del viento del desierto parecía aferrarse a sus ropas, cortando el aire estancado de la alcoba del enfermo. No perdió tiempo en cortesías. «Mi señor, oh rey», comenzó Natán con una voz resonante y exigente, «has dicho Adonías reinará después de mí, porque hoy ha bajado a sacrificar bueyes y ganado engordado en abundancia junto a la piedra de Sogelet». Natán se inclinó sobre el rey con los ojos ardiendo con una verdad innegable. Aún ahora están comiendo y bebiendo delante de él, gritando, «¡Viva el rey Adonías!» «Oh, pero a mí tu siervo y al sacerdote Sadoc y a Benaía y a tu siervo Salomón no nos ha invitado». Las palabras del profeta eran como martillazos, cada una golpeando la fuerza que le quedaba al rey. «¿Se ha hecho esto por orden de mi señor el rey, y no has informado a tus siervos quién debe sentarse en tu trono después de ti?» La habitación se convirtió en una olla de presión de tensión. El testimonio silencioso de la reina y el desafío vocal del profeta formaban un movimiento de pinza de verdad. Los ojos de David, antes nublados de pronto, se aclararon con un destello del antiguo fuego. La confusión se desvaneció, reemplazada por una fría furia real. La traición de su hijo era amarga, pero la traición de su general Joab fue la chispa final que reavivó su espíritu. Se dio cuenta de que mientras él temblaba bajo las mantas, su reino estaba siendo subastado por traidores. El rey luchó por incorporarse su frágil cuerpo, recuperando de pronto el fantasma de su antigua estatura. Miró más allá de Natán hacia las sombras donde se encontraba Betsabé. «Llamen a Betsabé», ordenó. Su voz ya no era un susurro ronco, sino un decreto que exigía obediencia. Parte 7. El último rugido del león. Cuando Betsabé volvió a entrar en la luz de las lámparas titilantes, David extendió una mano temblorosa pero firme. La transformación fue eléctrica. El anciano frágil que había luchado por mantenerse caliente había desaparecido. En su lugar se alzaba el rey de Israel. Alzó los ojos al cielo y habló con una voz que silenció la sala. «Vives el Señor que ha redimido mi alma de toda adversidad». Comenzó con un tono que hacía eco de los salmos de su juventud. «Tal como te juré por el Señor Dios de Israel, diciendo, Salomón, tu hijo reinará después de mí, así ciertamente lo haré hoy mismo». La atmósfera cambió de una vigilia de lecho de muerte a una sala de guerra. David no vaciló. Mandó llamar a Sadoc el sacerdote y a Benaías el comandante de su guardia de élite. Cuando ellos llegaron, las órdenes del rey cortaron el aire como una hoja afilada. «Tomen con ustedes a los siervos de su señor», ordenó David con los ojos ardiendo de claridad estratégica. «Monten a Salomón mi hijo en mi propia mula real y llévenlo a Gijón. Allí que Sadoc el sacerdote y Natán el profeta lo unjan como rey sobre Israel. Toquen el shofar, la trompeta, y griten, «¡Viva el rey Salomón!». La instrucción final fue la más poderosa. «Luego subirán detrás de él, y él vendrá y se sentará en mi trono porque él será rey en lugar mío». Benaías, conmovido por el repentino brote de fuerza del rey, se golpeó el pecho y gritó, «¡Amén! Que así lo diga también el Señor Dios de mi señor el rey». El plan ya no era un susurro secreto en una habitación en penumbras. Era un decreto real respaldado por la propia montura del rey y sus guerreros más leales. El león de Judá había rugido por última vez, y los cimientos del reino usurpado de Adonías comenzaron a temblar antes incluso de que se soplara la primera nota de la trompeta. Parte 8. El sonido del shofar. La procesión avanzaba con una eficiencia silenciosa y letal. Salomón montado sobre la propia mula real de David, una visión que señalaba autoridad absoluta para todo ciudadano de Jerusalén, descendió hacia el manantial de Gijón. Allí, en presencia de la élite de los cereteos y peleteos, Sadoc, el sacerdote tomó el cuerno de aceite del sagrado tabernáculo. Mientras el líquido dorado corría sobre la cabeza de Salomón, la atmósfera se quebró. Natán el profeta se mantuvo en pie como testigo del cumplimiento divino. Entonces el silencio se hizo añicos con un toque del shofar, un sonido antiguo y penetrante que señalaba una nueva era. «¡Viva el rey Salomón!», rugió la multitud, y el sonido creció hasta convertirse en una ola atronadora que sacudió los mismos cimientos de las colinas. Mientras tanto, en En Rogel,
El vino seguía corriendo, pero la risa se apagó de repente. Adonías se quedó inmóvil con la copa a medio camino de sus labios. Un estruendo grave y rítmico vibraba en el suelo. Joab, el viejo general cuyos oídos estaban afinados a los sonidos de la guerra, se puso de pie, y su mano se movió por reflejo hacia la espada. «¿Por qué está la ciudad en tal alboroto?», exigió con la voz impregnada de un súbito y frío pavor. En ese momento, Jonatán, hijo de Abiatar, el sacerdote, irrumpió en el banquete con el rostro pálido y jadeando. Adonías intentó mantener la compostura. «Etra», le gritó, «porque eres un hombre valiente y traes buenas noticias». Pero la noticia era una sentencia de muerte. «No», gritó Jonatán, «nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón». Describió la unción la mula real y el gozo de la ciudad que incluso en ese momento resonaba por los valles. El color desapareció del rostro de Adonías. Los generales y los invitados que momentos antes juraban lealtad eterna se miraron unos a otros con ojos llenos de terror. El rey, al que habían coronado, era una sombra, y el rey verdadero ya estaba sentado en el trono. Uno por uno, los conspiradores se deslizaron hacia la oscuridad huyendo para salvar la vida, y dejando a Adonías solo en medio de los restos de su banquete desperdiciado. La rebelión no terminó con una batalla, sino con el sonido abrumador de la verdad. Parte 9. La justicia del rey y la reflexión. La celebración en Enrogel se transformó en una escena de desbandada caótica. Adonías, antes radiante en su gloria robada, ahora era un hombre perseguido por la sombra de la horca. Despojado de su orgullo y abandonado por sus poderosos aliados, huyó al tabernáculo y se aferró a los cuernos del altar en una súplica desesperada de misericordia. Aquel que había intentado tomar la corona por la fuerza, ahora suplicaba por su vida al hermano que había excluido. Salomón, mostrando los primeros indicios de su sabiduría legendaria, le perdonó la vida por un tiempo, pero las semillas de rebelión en el corazón de Adonías finalmente lo llevaron a la ruina. El trono permaneció firme en manos del heredero escogido, demostrando que ningún hombre puede apoderarse con astucia de lo que Dios ha concedido por gracia. La sigilosa coronación de Salomón sirve como un recordatorio eterno. Mientras los hombres traman bajo las luces brillantes de la ambición, es el Señor quien establece el camino en la quietud de la fidelidad. Esta historia nos confronta hoy. ¿Estamos construyendo nuestros propios imperios a fuerza de ruido y orgullo? ¿O estamos confiando en la promesa divina que obra detrás de escena? A veces, los movimientos más grandes de Dios se preparan en los susurros de un profeta y en el valor de una reina, mucho antes de manifestarse en el sonido de una trompeta. Si este recorrido por las sombras del Palacio de Jerusalén tocó tu corazón, te invito a suscribirte y acompañarnos mientras desenterramos más verdades ocultas de la palabra de Dios. Deja un comentario con la palabra sabiduría si crees que Dios está orquestando tu victoria, incluso ahora. Oremos. Padre Celestial, danos el discernimiento de Natán y el valor de Betsabé, que encontremos paz al saber que tu voluntad prevalecerá sobre todo plan terrenal. Amén.